Buenos días, estudiantes, ¿cómo están? Bueno, en el día de hoy nos encontramos para nuestra clase número 7, que va a desarrollarse de la siguiente manera. Tenemos la agenda de la clase de hoy. En primer momento vamos a charlar un poco acerca de la actividad de inicio que se dejó en la plataforma de identificación de elementos contratransferenciales en la entrevista realizada al orientado que eligieron para realizar el proceso. Luego vamos a hablar de la orientación vocacional en sujetos con discapacidad y realizaremos una actividad de reflexión acerca de este tema en nuestro país. Y por último, luego de este video les voy a dejar la explicación sobre la aplicación del segundo trabajo práctico. En lo que refiere a la actividad de inicio, para desarrollarla favorablemente, necesitamos rememorar la clase número 2, en donde la licenciada Castro Albornoz nos habló sobre la transferencia y la contratransferencia en el proceso de orientación vocacional, retomando los conceptos de psicoanálisis de Freud. ¿Qué es lo que tenemos que hacer con estos conceptos? Tomar la entrevista que realizamos a nuestro orientado e identificar elementos contratransferenciales, es decir, lo que provocó en nosotros como profesionales ciertos comentarios, ciertas historias que haya dicho nuestro orientado cuando estábamos indagando sobre él, e indagar en nuestras vivencias a qué nos remontó, qué nos hizo sentir y por qué, si tenemos alguna vivencia parecida. Esto lo van a dejar en la tarea de la clase, tienen tiempo hasta el lunes próximo para entregarlo. Bueno, vamos a dar comienzo a la clase orientación vocacional y discapacidad, o el proceso de orientación vocacional y la persona con discapacidad, me gusta más decirlo así. Tomamos para esto los dichos de Carlos Egea García y de Alicia Sarable Sánchez, que nos dice que el concepto de discapacidad no es tal y como lo dice la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué es lo que nos dice la Organización Mundial de la Salud? Que la discapacidad es toda restricción o ausencia debida a una deficiencia de la capacidad de realizar una actividad en la forma o dentro del margen considerado normal para el ser humano. ¿Qué nos dicen entonces Carlos y Alicia? Que no se encuentra en realidad una clasificación que sea universal y transcultural como se plantea acá en la Organización Mundial de la Salud, y que existen evidencias antropológicas que consideran que las creencias culturales determinan la concepción que tienen los profesionales de la salud y las personas con discapacidad acerca de la salud, la enfermedad, la discapacidad, etc. En lo que respecta a nuestra labor como orientadores vocacionales, es que tenemos que comprender que nos abocamos a un gran desafío, sí, pero no es algo, una tarea imposible. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces nosotros como orientadores vocacionales? Es diseñar un proceso ajustado. Para diseñar un proceso ajustado, necesitamos contar con las necesidades de cada persona, con o sin certificado de discapacidad. Para esto tenemos que tener en cuenta ciertos factores, que son tanto la situación sociocultural como la económica del lugar donde se encuentra. No es lo mismo realizar un proceso de orientación o la inserción laboral de una persona en Europa que en América, por ejemplo. Y hay datos que me parecen súper significativos en relación a esto, que tienen que ver con las estadísticas, ¿no? En Argentina, según el ENDI y el INDEC, voy a leerlo exactamente como lo dice para no equivocarme, según la ENDI, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos, complementaria con el último censo nacional de 2001, la Argentina tiene una cifra de 7,1% de la población con discapacidad. Y más del 55% no tiene ni pensión ni ayuda económica por discapacidad, y cerca del 80% están, de la población económicamente activa con discapacidad se encuentra desempleada. Esto me gustaría dejarlo acá para que lo podamos hablar más adelante luego de ver un video. Entonces retomamos.
¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta para diseñar un proceso? En primera instancia tenemos que adecuarnos a un análisis completo del caso para realizar las propuestas, ¿sí? Tenemos que conocer las limitaciones, las condiciones, las características y las posibilidades y limitaciones que tiene la persona. Cuando hablamos de discapacidad, entonces tenemos que ser conscientes de que no podemos usar la misma batería de actividades, de test y ejercicios, una fija, sino que tenemos que tener en cuenta un montón de situaciones que tenemos que indagar en la primera entrevista. Aparte de las áreas que siempre se indagan en una entrevista, no tenemos que olvidarnos de las limitaciones físicas y cognitivas reales del sujeto, si tiene o no una red de apoyo, con lo que cuenta un tutor, un acompañante terapéutico, un equipo terapéutico, un cuidador, si va a un centro de día o a cualquier otro tipo de institución. Y si es así, si va a un centro de día o a alguna institución, tener en cuenta o pedir algún tipo de informe o tener comunicación telefónica, vía mail, para poder tener toda la mayor información sobre el sujeto. Y también es importante saber si toma alguna medicación. Vamos a dejar hasta acá y vamos a ver si alguno tiene alguna pregunta. Este espacio de consulta también podemos debatir al respecto. Bueno, acá Julián pregunta, entonces, ¿qué es lo que buscamos en la entrevista? Durante la primera entrevista, entonces, lo que buscamos son todos los anhelos y los deseos reales y fantaseados de esta persona. ¿Por qué fantaseados? Porque tenemos que tener en cuenta que es una persona que tiene una discapacidad y que puede pasar que tenga algún sueño frustrado, algún deseo de carrera que por su condición no pueda acceder, ¿sí? Y hay que también constatar el grado de realidad con la que esta persona puede realizar estas elecciones a futuro. Y me parece sumamente importante, en todos los casos, no solamente en discapacidad, recordar que no estamos haciendo clínica, que en lo que se tiene que ahondar son en cuestiones relativas a lo vocacional, y hay que limitarse solamente a eso. ¿Qué actividades entonces? Se entendió, ¿no? ¿Qué actividades y técnicas podemos implementar entonces? Todas las actividades técnicas y dinámicas que se puedan adecuar al proceso según la persona. Pueden ser proyectivas, psicométricas, actividades lúdicas, actividades de lectura, de escritura, según la limitación física o cognitiva que tenga la persona, se confeccionaría la batería de actividades adaptada al caso. Y es importante que en este momento pongamos el foco en las potencialidades y no en el déficit o las limitaciones de las personas. Porque, como decía Gardner, y seguramente se acuerdan, contamos con diferentes tipos de inteligencia y no nos podemos quedar solo en una. Eso lo agregué yo, pero él decía que había un montón de tipos de inteligencia. Y esto nos sirve también para ver si los gustos de la persona y las capacidades quizás no se puedan usar para una profesión particular, pero sí para otra que se complementen bien. Luego de esto vamos a ver un video y ya realizamos la última actividad y luego les dejo el trabajo práctico. Algo que me olvidé de decir es que antes de sugerir cualquier tipo de estudio, hay que saber si esa institución cuenta con la infraestructura y las habilitaciones pertinentes para recibir a personas con determinadas limitaciones físicas o cognitivas, ¿no? Hay que ver la condición de la persona y no proponer cuestiones que luego no se puedan realizar. Bueno, vamos a dar pie al video. Bienvenidos a nuestro video. Hoy vamos a hablar de orientación vocacional en el sujeto con discapacidad. Tomamos a la orientación vocacional como un proceso de aprendizaje.
para aquellos sujetos que están atravesando una etapa decisiva. En este caso vamos a hablar de personas con discapacidad, la cual la situación no es diferente, ya que son aquellas personas que presentan alguna disfunción o ausencia de sus capacidades, que al interactuar con diversas barreras le implican desventajas que dificultan o impiden su participación, inclusión e integración a la vida familiar y social, así como el ejercicio pleno de sus derechos humanos en igualdad de condiciones con los demás. En específico del adolescente con discapacidad, sus padres se empiezan a preguntarse qué sucederá con nuestro hijo cuando ya no estemos. Blanca Núñez manifiesta que con la adolescencia se abre una vez más esa vieja herida, que supone emprender un proceso de elaboración y aceptación de su condición de discapacidad. Lo que no puede y lo que puede. El concepto de inclusión implica, a diferencia del de integración, hacer foco en el contexto y en cómo éste impacta en cada sujeto. El contexto nos referimos no solo al contexto familiar, social, educativo en el cual la persona se desarrolló, sino aquel contexto somos también nosotros en el día a día. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la UNESCO, 2007, garantiza que las personas con discapacidad disfruten de los mismos derechos humanos que todos los demás. La activa participación de las organizaciones de las sociedades civiles contribuye a la sanción de la Convención Internacional sobre los Derechos de la Persona con Discapacidad por la Asamblea General de las Naciones Unidas, 2006. Con estas normativas desde lo internacional y nacional, podríamos decir, como lo menciona Cusick, que las personas con discapacidad lograron estar situadas en el campo de los derechos humanos. De ella, hoy nos interesan particularmente los artículos 8 sobre la toma de conciencia, el 24 sobre el derecho a la educación y el artículo 27, referido a trabajo y empleo. Este sistema de protección integral de las personas discapacitadas se sanciona y se modifica en el año 2002 bajo la Ley 25.689, que hasta el día de hoy constituye el esquema de respuestas estatales a la problemática. La Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad plantea en el artículo 27 trabajo y empleo, que en dos de sus incisos establece: b. Permitir que las personas con discapacidad tengan acceso efectivo a programas generales de orientación técnica y vocacional, servicios de colocación y formación profesional y continua. K. Promover programas de rehabilitación vocacional y profesional, mantenimiento del empleo y reincorporación al trabajo dirigidos a personas con discapacidad. Colín Cabrera refiere que la subjetividad es todo lo que concierne a un sujeto distinto de otros. El autor Rocha menciona que la constitución de la estructura subjetiva de las personas con discapacidad debe pensarse desde la perspectiva que la discapacidad no es lo que causa a un sujeto, sino que ésta deja huellas psíquicas en él, que serán parte componente de su yo, y que podrá o no causar efectos o síntomas en el sujeto que la padece. Además, se puede decir que cuanto mayor sea el grado de discapacidad, mayores serán las dificultades que tendrá que enfrentar la persona para construir su yo. Tomando a la autora Siouri, menciona que todo sujeto que porta una discapacidad debe ser considerado como un ser deseante, pensante y actuante. Si se lo concibe como un ser distinto, se lo mantiene en una condición infrahumana. Solo el aceptarlo como persona con capacidades diferentes le permitirá ir en búsqueda de su subjetividad. En el caso de la orientación vocacional en personas con discapacidad, la atención debe ser oportuna y eficiente para el logro de la autonomía e integración de la persona como ciudadano activo y trabajador en la sociedad. El nuevo escenario social, en el que se presenta la problemática de la discapacidad, demanda las herramientas teórico-prácticas que aporta la orientación vocacional para enfrentar uno de sus mayores obstáculos, la transición al mundo adulto y la construcción de proyectos de vida, particularmente en los sujetos con discapacidad intelectual o mental, cuestión que hasta entonces ha estado muy soslayada. La situación en nuestro país en cuanto a las propuestas a nivel ocupacional que se les brinda a estas personas se desglosan en
Ley nacional contemplada en la Ley Integral de Prestaciones Básicas 22.431, con sus adaptaciones provinciales correspondientes. Talleres protegidos, amparados en la Ley Nacional 24.901. Propuestas y proyectos de las organizaciones del tercer sector que se comprenden en las siguientes prácticas. Empleo con apoyo. Programas de bolsas de trabajo para personas con discapacidad. Cursos y capacitaciones laborales para mejorar las oportunidades de inserción. Campañas de concientización social empresarial en pos de la empleabilidad de estas personas. Un dato que corresponde a la Argentina y no se puede dejar de señalar es la inauguración en el año 2010 de la primera área a nivel nacional de orientación vocacional ocupacional en Apora, Asociación de los Profesionales de la Orientación de la República Argentina. Dicho acontecimiento constituye una referencia trascendental para las investigaciones posteriores en esta materia, ya que persigue por objetivo principal nuclear las actividades de los orientadores interesados en el tema de la discapacidad e incentivar a los demás profesionales de esta especialidad a extender su campo de acción. Bueno, a partir de este video, entonces, lo que les vamos a pedir es una reflexión sobre la inserción laboral de todos los sujetos de nuestro país, no solo de los sujetos con discapacidad, sino de todos los sujetos, Entonces, bueno, les agradezco por haber compartido la clase de hoy. Cualquier duda o consulta, no duden en escribirnos. Luego de este video voy a dejarles la actividad también escrita para que la tengan y las indicaciones pertinentes a la realización del trabajo práctico número 2, en el cual vamos a realizar las frases incompletas, recorte periodístico, lista de intereses y torta de intereses. Espero que hayan disfrutado de la clase de hoy y nos vemos en la próxima.